Today we're going to study about the present simple, ¿ok? Entonces, en el presente simple vamos a tener oraciones con todos los verbos del idioma, incluido el verbo to be, is, are, am. ¿Está bien? Y para negar y preguntar voy a necesitar auxiliar don't y doesn't. A no ser que el verbo sea to be, ya no necesito don't y doesn't. Primero vemos esta parte. Las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, y después vemos los usos. En el presente simple, en las oraciones afirmativas, hay 8 sujetos, pero cuando el sujeto es he, she, it, uno de estos, el verbo tiene la terminación S. He, she, it likes cheese. Pero si fuera otro sujeto, I, we, you o they, el verbo no necesita S, va normal. Like cheese. ¿Está bien? Entonces, eso es en oraciones afirmativas. Ahora, en negativas, para he, she, it, voy a usar doesn't, que significa no. Doesn't like cheese. Y ya no tiene la S. Solo en afirmativas hay la S. Y en el resto, I, we, you, they, voy a usar don't like cheese. También significa no le gusta el queso. En preguntas, ¿cómo hago en el presente simple? Para preguntar en el presente simple, si el verbo no es to be, voy a preguntar con do y con does. Do I, do you, do we, do they like cheese? El verbo va sin S. Ahora cuando es does he, does she, does it like cheese? Ahí tampoco el verbo va con S. Y en respuestas cortas, si yo pregunto, ¿do you like cheese? Puedo contestar, yes, I do. No, I don't. O el que quieran. ¿Do they like cheese? Yes, they do. No, they don't. Con el mismo sujeto y auxiliar que me preguntan, respondo. Does he like cheese? Yes, he does. No, he does. Does she like cheese? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, eso hay que acordarnos. Con el mismo sujeto y con el mismo auxiliar voy a responder. Ahora, cuando me viene el presente simple y sus usos. El primer uso es para hablar acerca de cosas que nosotros hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, los hábitos, las rutinas. Ejemplos. I get the service bus at 7 every morning. Yo tomo el micro a las 7 cada mañana. Ali brushes his teeth before he goes to bed. Before es una conjunción que está uniendo dos oraciones. Una que tiene sujeto, verbo, complemento. Ali brushes his teeth. El verbo es brushes, cepillarse. Acá también sujeto he, verbo goes, to bed es el complemento. En la otra no hay problema porque el sujeto es yo. I play football at break time. Pero acá sí. My sister es she. Por eso tengo que poner goes sailing at the weekend. Goes. Otro uso. El segundo uso del present simple. We use the present simple to talk about things that are always true. Example. The sky is blue. El verbo es to be. El cielo es azul. The earth goes round the sun. La tierra gira. Goes, porque tierra es it.
alrededor del sol. I am a student, verbo to be. Acá también. Seth is on the ancient side of Istanbul. Tigers are big cats. También verbo to be. En la última sí, ya no tengo verbo to be, tengo el verbo normal. School starts at 8 and finishes at 3. Entonces el colegio comienza a las 8 y termina a las 3. Está unida también por and, por la conjunción and. Ahora vemos las reglas que eran casi, bueno, son las mismas para los sustantivos. Igual vamos a tener las reglas para los verbos, las mismas reglas. Y las más conocidas son, las que más voy a necesitar, son, los verbos acaban en CH, S, SH o X. Entonces, si acaban en esas letras, hay que agregarles la ES. Watch, watches. Guess, suponer, guesses. Finish, finishes. Go, goes. Fix, fixes. Reparar. Ahora, los verbos que acaban en consonante Y y le antecede otra consonante como study, carry, fly. Carry, llevar, fly, volar. Lo cambiamos la Y por I latina y agregamos S. Studies, carries, flies. Acá tenemos más simple ya la explicación de las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, con el verbo live. Después vamos a tener otro cuadrito con el verbo sleep. Vemos, en afirmativas están los 8 sujetos. Los únicos que tienen S son he, she, it, ¿no? Y le ponen lips. El resto no necesita S. Ahora, para negar y preguntar necesito dos auxiliares, don't y doesn't, do y does. El doesn't, para he, she, it. He, she, it doesn't live. ¿Está bien? No viven. El doesn't y el don't significan no. I don't live, yo no vivo. Solo me aprendo que he, she, it necesita doesn't y el resto don't. Para preguntar, igual para he, she, it, voy a preguntar con does. Y con el resto de sujetos voy a preguntar con do. Ahora, en el presente simple, cuando hay WH y le siguen los auxiliares do y das. Por ejemplo, si no empieza con do, va a empezar con WH. What do you do on Saturday morning? El primer do es el auxiliar. El segundo es el verbo. El verbo está en forma simple. I have breakfast in a restaurant. Ahora, cuando es does, what does she do on weekdays? Do es el verbo. Does es el auxiliar que va antes del sujeto. Y cuando me preguntan con does, respondo con S. She does exercise. Igual sucede con when. When do you go to school? We go to school on weekdays. El verbo en pregunta va en forma simple y en la respuesta, que es una oración afirmativa, también va en forma simple, pero porque es we. En cambio acá, when does he play? He plays soccer on Wednesday. Plays, porque me están preguntando con el auxiliar, does. Y el verbo está en forma simple. Ahora, ¿qué más tengo que saber de esta parte? El presente simple es frecuentemente usado con adverbios de frecuencia. Eso me va a ayudar a identificar que estoy
con una oración en presente simple. ¿Ya? Cuando encuentro adverbio de frecuencia en mi oración. Por ejemplo, ahí tenemos 3 oraciones acá. I always get up at 8. Get up es levantarse. Always es el adverbio. Ahora, en el otro, read a book. I sometimes read a book. Sometimes es el adverbio. I never go. Go es el verbo y never es el adverbio. Vemos otro ejemplo con sleep. En afirmativos hemos dicho que he, she, it tiene S. Es lo primero que vamos a hacer en nuestra práctica de hoy día. Un montón de oraciones con afirmativas y yo les voy a decir con S o sin S. Y después vamos a ver negativas. Es decir, don't o doesn't. Entonces, cuando es he, she, it, va a ser doesn't. Y con el resto va a ser don't. En interrogativas, do I sleep? Do you sleep? Pero si fuera he, she, it, es does. Y el verbo no tiene S. Do we, do you, do they sleep? Entonces, me aprendo que doesn't es para negar y does es para preguntar con he, she, it, y con el resto ya no necesito estar pensando si le toca do o does, ¿no? A ver, en respuestas cortas, yes I do, no I don't. Cuando te dicen, do you sleep? Tú puedes decir yes I do o no I do, don't, dependiendo. Does he sleep? Yes, he does. No, he doesn't. Te preguntan con does y con he respondes con does y también con he, en otro orden, pero igual. ¿Está bien? Ahora vemos cuando la WH es who. ¿Qué pasa cuando la WH es who? Acá tenemos. Primero volvemos a ver. He, she, it studies English. Ahora, cuando hay WH, where, when, why, how, etc. Does, he, she, it. El resto es do. Study English. Pero si me dan who, yo digo who, pregunta por sujeto. ¿Cómo voy a saber si le voy a poner auxiliar do o does si yo no sé quién es el sujeto de mi pregunta? Entonces, por eso es que lo pongo en tercera persona. ¿Quién estudia inglés? Y lo pongo con IES. Who studies English? En cualquier tiempo. En pasado también. Who studied English? Nunca, nota, nunca preguntar who study English, sino studies, para saber que no hay auxiliar. Acá, what does she study? She studies English. What does she do? She studies or she studies English. Ahora vemos los adverbios. Acá tenemos todos los adverbios. Un adverbio de frecuencia nos dice con cuánta frecuencia algo se lleva a cabo. Tenemos 100% always, 50% sometimes y 0% never. Y entre always y sometimes tenemos varios. Y entre sometimes y never también tenemos varios. Entonces tenemos desde el 0 hasta el 100%, ¿no? Le podemos decir la frecuencia. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Wake up, despertar, no es levantarse. Y el adverbio always va antes. Come es el verbo venir, el adverbio usually va antes. Swim, el verbo nadar. Y normally es el adverbio. Están viendo que va antes. Spend Christmas. Often
es el adverbio. Play, verbo, sometimes, adverbio. Eat, verbo, occasionally, adverbio. Go, verbo, seldom, sería el adverbio. Listen, listen. Rarely y never. ¿Ya? Entonces, acá antes de pasar a la última diapositiva, vamos a sacar en conclusión de con todos los verbos del idioma inglés en presente simple, el adverbio va antes del verbo, no va al final, al comienzo de la oración, ni en otra parte. Va antes del verbo, excepto el verbo to be. Cuando es is, are o am, ahí ya no va a ir antes del verbo como con todos los demás verbos del idioma. Solo con estos tres va a ir después del verbo. Hay que acordarnos. ¿Por qué? Porque he más el verbo is se contraen. She con el verbo se contrae. It con is se contraen. We con are se contraen. You con are se contraen. They con are se contraen. I am se contrae. Y no hay ninguna palabra que pueda separarlos, que pueda ir entre his, ¿no? Por eso es que el adverbio va después. ¿Está bien? Acuérdense de eso. El adverbio, si el verbo fuese to be, is, are, am, va después. Con el resto, va antes. Entonces no me preocupo mucho, porque está fácil. Ahora hay que poner con S o sin S. Me van a dar oraciones afirmativas y yo tengo que primero ver quién es el sujeto en mi oración. Estoy seguro que tú sabes la respuesta. ¿Con S o sin S el verbo saber? Con eso. Con S solo va a tener he, she, it. Con you el verbo no tiene S. Con he, she, it el verbo tiene S. Ahora me dan you. ¿Va a tener S el verbo? No. No va a tener S. Ahora, de nuevo me dan you. ¿Va a tener S el verbo visit? Si el sujeto es you. Tampoco. No. Eso tenemos que practicar ahorita. Primero en afirmativas. ¿Con S o sin S? Ahora, Stephanie juega en el parque. ¿Con S o sin S? Con ese. Con S. Con ese. Con S. De nuevo seguimos. A nosotros nos encanta Londres. Sin ese. Sin S. Ahora el otro. Manejar. Drive. Y el sujeto es you. You necesita S. S. Sin No. S. Eso tenemos que practicar un ratito nomás. No demora mucho. De nuevo. Ellos hablan alemán y francés. Ellos. They. ¿Necesito Sin S ese. con they? Sí. Sin S. Sí, sin S. Ahora, para he, mi papá, no, he puede ser cualquiera. Ahí sería con S, ¿está bien? He drives. Ahora, Susan. A Susan le encanta París. ¿Con S o sin S? Con S. Con S. Ahora, yo visito Londres todos los años. ¿Cómo sin S? Hasta que nos aburramos tenemos que aprender. Sin S. ¿Ya? Ahora, we, porque nos dicen, después del colegio nosotros vamos a casa.
We go o goes. Sin S. Ya. Sin S, el verbo go nomás. Pupil significa students. Los estudiantes usan computadoras. ¿Con S o sin S? Sin ese profesor. They. Estudiante sería they. Egma and Ben hablan francés y alemán. Con S, sin S. Sin S. Sin S. Ya, muy bien. Hasta que se aburran, ¿no? Cuanto más practican, más aprenden y más se les queda ya de para toda la vida. Ahora me piden el verbo to be. Acá me dicen el verbo to be. Yo estoy seguro que tú sabes la respuesta. ¿Qué verbo to be le toca a la primera persona yo? ¿Is, are o am? Am. 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 Ahí completaríamos con am. Ahora mi papá me lleva al colegio en el carro. ¿Con S o sin S? Con S. Ya, con S. My dad is he. Ahora el perro juega en el parque. ¿Con S o sin S? A ver, Con, el perro. Ahí le puedo aumentar S, no se preocupen. ¿Con S o sin S? Perro sería it. ¿Le voy a poner S o no? con S. Ya. Ahora a ella le encantan los helados. ¿Con S o sin S? Con Con S. S. Con S. Y el último, él juega juegos de computadora. Con S. Con S. Plays. ¿Ya? Ahora me dicen poner las palabras en el correcto orden. Entonces hay que ordenar la oración. ¿Cómo hago cuando me dan este tipo de preguntas? Primero pongo sujeto, verbo y complemento. Ahora, si hay adverbio, el adverbio va a ir antes del verbo. Entonces, el sujeto sería los perros. Voy borrando los perros y lo voy poniendo acá. Los perros. ¿Ya? ¿Corren o hay always? Hay always. Entonces el always va a ir acá. Los perros corren siempre detrás de la pelota. Ahí está, ya. Ya lo tenemos ordenado. La primera. En la segunda hay dos sujetos. Jackie y James. Entonces vamos borrando los sujetos que van a ir primerito. A ver, y Jackie y James. Esos primeritos lo voy a poner. Y a ver, ¿qué más sigue? El verbo. Hay adverbio y verbo, miren. ¿Sí o no? ¿Están viendo?
Entonces, eso va acá. Frecuentemente juegan. ¿Qué más? Ya les puse sujeto, verbo. Jack and James often play computer games. Computer iría acá. ¿Ya? ¿Ni qué más falta? Da in afternoon. In the afternoon. ¿Está bien? Así está ya ordenada nuestra segunda oración. En la 3, el sujeto es yo. I. Entonces, él va a ir primerito que todos. ¿Ya? Y hay adverbio antes de él. Acá. Yo siempre tomo desayuno. Entonces, breakfast sería acá. Breakfast. ¿Qué más iría? Yo siempre tomo desayuno en mi oficina a las 10. ¿Está bien? Ahí estaría, ¿ve? I always have breakfast in my office at 10. En la 4, ya les he dado 3 ejemplos, a ver ustedes. Sujeto primero, amigos, pero como tengo his, comienzo con his. Sus amigos, frecuentemente, ¿está bien? Verbo, van, go. Ahora, da, the swimming pool. Pool, borro pool de acá, lo pongo acá. Los domingos. Y ya está. His friends often go to the swimming pool on Sundays. En las 5, el sujeto es we.
¿Qué más? We study. Tengo normally. Antes de study tiene que estar normally. En la biblioteca en la tarde. Borramos todo esto. Y nos va a quedar en la tarde. Ya lo tenemos ahí. Ahora practicamos oraciones negativas. Completa con don't o con doesn't. La primera. An astronaut on the International Space Station doesn't or don't have a lot of free time. ¿Cuál de estas pongo? Para hacer una oración negativa. Un astronauta puede ser he o she. ¿Cuál será? Para Doesn't. aquí. Claro, doesn't. Ya veré un rato de nuevo. Ya. Ahora ya no dice un astronauta, sino dice astronautas. No trabajan todo el día sábado. ¿Cuál de los dos? ¿Don o doesn't? Don't. Don, porque es they. Están practicando negativas. Un astronauta no tiene el mismo horario todos los días. Doesn't. Doesn't. La 4. Nosotros doesn't o don't work on weekends. Don't. Nosotros sería don't. La siguiente. I don't work in an office. Don't. Don't work in an office. El siguiente. My office doesn't or don't have a window. Office sería it. Doesn't. ¿Ya? En la 7. She don't or doesn't. 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 Ahora, you doesn't or you don't have a busy schedule. Don't. Don't. Muy bien.
Y hemos buscado entre don't y doesn't. Ahora en la parte 4, ¿qué me piden? Igual que acá. Mi hermano tiene un empleo. Ahora el verbo tener está con S. Y si yo lo cambio a negativo, pongo auxiliar y el verbo en forma simple. ¿No? A ver, en la 2, ¿cómo niego la 2? I drive to work. Negativo. I doesn't o I don't drive to work. I don't. I don't. Entonces sacando más le aumento. Don't. Ahora los pilotos reparan aviones. Piloto sería they. Don't. 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 Nuestro profesor hace tareas. Negativo de esa oración. Doesn't do. Doesn't do. Muy bien. Ahora en la 5, I go to the gym in the morning. Don't. Don't. Ok. I don't go. Ahora, we have classes on Sunday. We don't have. ¿Ya? Dos más nos falta. Tú enseñas biología. Antes del verbo va el auxiliar. You don't. Don't. You don't teach biology. Ahora, we have an exam on Saturday night. We have. We don't have. We don't have. ¿No? Ya, acá lo ponemos un ratito esto acá. Y le ponemos acá. We don't have an exam. Choose the correct option. A ver, ¿quién me dice qué significa my niece? Para saber si va a ser con S o sin S. Have o has. Mi sobrina. Exacto, mi sobrina sería she. Toma desayuno a las 6. 2. Hay preposiciones que están fallando y por eso les he vuelto a poner de in on at. La D. La D, muy bien, correcto. La 2. Petra, work o works. La E. La E.
Ahora, Peter estudia los martes y jueves. La E también. La E también. Ya, ahora Carlos almuerza a las 12. La B. Ya. La 5. Diana limpia su habitación los fines de semana. Con S tiene que ser el verbo. Solo tengo un verbo con S que está bien. El otro verbo está mal. La D, profesor. Claro, la D. Muy bien. Tidy, acuérdense, es limpiar, ¿ya? Igual que clean. Ahora, Nadia juega en la tarde. La B, profesor. A ver, plays in the afternoon. Muy bien. Ahora, son dos personas, Nick and Ken. En la noche, leen en la noche. La A, profesor. No, en la noche se dice at. Acuérdense, eso se pueden confundir. Siempre que sea la noche va a ser at. Entonces la C, profesor. Muy bien. Ahora, Paul. Con S. Va a la piscina a las 2. La B. Exacto. Ahora, Katy también es con S. ¿Ah? Desde las 10 hasta las 12. Watches. A, B o C. From to. Desde hasta. ¿Ya? Destino. Primero va origen y después el destino. En la 10 hay D con S y días de la semana. La C. Para días de la semana se usa on. Ya, no se olviden, on para días de la semana. Por eso estamos volviendo a repasar in, on, at. Sirian, Pedro tienen su recreo en la tarde. Entonces, half. Primero es half. Y ahora en la tarde, in. Ahora sí, con adverbios de frecuencia. Él siempre escucha la radio. O escucha siempre la radio, no sé cómo es. La A, profesor. No, le falta la S a la A. La C. La C. Ahora yo veo una o dos películas cada semana. Yo
¿Voy frecuentemente o frecuentemente voy al cine? La A, profesor. La A, muy bien. Yo le permití a mi compañero de cuarto prestarse mi carro una vez el año pasado. Ahora, now, I rara vez le permito prestarse mi carro. La B. La B. Primero ve el adverbio y después va a ir el verbo, ¿no? 15. María come cereal en el desayuno 7 veces a la semana, o sea, a diario prácticamente. Ahora, María come siempre o siempre come cereal en el desayuno. La D. La D. Ya, en la 16, 4 o 5 visitantes al museo se quedan 3 o 4 horas. A o B. A o B, está entre A o B. La B. Muy bien. Are usually. A ver acá. Nosotros ocasionalmente tenemos exámenes en la clase de historia del doctor Jacob. Punto seguido. El doctor Jacob rara vez nos toma exámenes en su clase de historia. ¿No? ¿Cuál sería ahí? El doctor Jacob rara vez toma examen. La D. Exacto, la letra D. Ahorita lo ponemos. Ahora la 18. Mi profesor siempre llega temprano, ¿no? Siempre está a tiempo. La clase comienza a las 8 y termina a las 9. Los dos con S. Los dos con S. Comenzar y acabar con S. La B. Muy bien. La letra B. Entonces, la 19 ahora. El tren de Chicago ha estado llegando un 90% de las veces tarde. El tren de Chicago rara vez está a tiempo o está a tiempo rara vez. Con to be y adverbio de frecuencia. ¿Cuál va primero, el to be o el adverbio? Acuérdense, el to be va primero. El adverbio de frecuencia va después del verbo si es verbo to be. Entonces,
Si es verbo to be, el adverbio va después. En la 20, en el desierto llueve solamente 2 días entre mayo y septiembre, cada año. Punto seguido. Rara vez llueve ahí en el verano. Con S, porque es it. La C. La C, muy bien. Y ahora la última parte. Completar con do, does, is o are. ¿Ya? Vamos a completar con is y con are cuando el verbo tiene ing. Con do y does cuando el verbo está en forma simple. El verbo está en forma simple ahí. A ver, ya después ya le queda la tarea. Esto es lo último. Living. Do you o are you? Are you? Are you? Y sería yes, I am. La respuesta. Ahora este es el verbo. Necesito do you o are you? Do you? Do you, ya. Y la respuesta sería no, they don't. Ahora este es el verbo, seguir. Do o are. Do. Muy bien. Yes, I do sería acá en la respuesta. Ahora, este es el verbo y es el doctor Jarvis, o sea, he. Does o is. Does. Muy bien. Yes, he does sería la respuesta. Y el último sería estudiar con ing. Is, Are. are. No, they aren't. Entonces acá sería no, they aren't. Y esa tarea ya es para ustedes. Y ordenan y vuelven una oración afirmativa. Lo ordenan. Tú luces siempre cansado. Lo ordenan, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos y seguimos el lunes a la 1:30 con él. Gracias, Luz. En el presente continuo. Juliana, muy bien. ¿Ya? Y vamos a volver a recordar este tiempo porque necesitamos saber. ¿Ya? Ahí nos quedamos, jóvenes. Ya están libres hasta mañana. Practiquen, descansen un ratito y siguen practicando. Nos vemos el lunes. See you next Hasta la week. próxima, maestro. Bye bye, Milagros. Hasta la próxima, profesor. Bye, Julie. Bye, teacher.